Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente viviendo y disfrutando la pura vida cultural. Espero que se encuentren muy bien. ¿Y qué creen? El día de hoy nos vamos a ir de paseo a la ciudad de Puebla. Les voy a hablar un poco del estado en general y pues haremos este hermoso recorrido a través de su historia, tradiciones y principalmente deliciosa gastronomía. Puebla puede ser definido como un lugar entre Talavera y Querubines. También estamos hablando de un hermoso estado lleno de rincones, de ensueño y de encanto y por supuesto de sabores. La belleza de Puebla es de origen volcánico, una mezcla virginal de exuberantes vergeles e insondables desiertos. Podemos admirar sus azulejos de colores y por supuesto disfrutar todo esto a través de un gran sabor colonial. Tales son los atractivos del estado de Puebla. Aquí podemos vivir mágicos rincones donde la fantasía y la realidad confluyen en un hechizo sin par. Cada rincón de Puebla es digno de disfrutarse y de admirarse y ofrece un encanto propio, ya sea que recorramos los majestuosos volcanes. ¿Se imaginan poder subir y poder estar allí cerca en la ruta de Cortés? No sé si han tenido la oportunidad, pero es verdaderamente maravilloso. Y en fin, pues al recorrerlos vamos flanqueando el territorio por 3 de sus extremos y nos perdemos en el inmenso desierto o descubrimos los encantos de los pueblos de la alta montaña. Puebla pues nos conquista, tanto a los espíritus más aventureros. Tengo que reconocer aquí públicamente, amigos, que a mí me encantan los deportes extremos, pero también tiene pues algún lugar romántico, algún lugar nostálgico para los que buscan un espacio donde descansar y también estar en contacto con la naturaleza y con nuestra bellísima historia. Para los que son amantes de las grandes urbes, pues aquí van a encontrar un paraíso particular, ya que las ciudades más importantes del estado ofrecen una arquitectura excepcional. Recordemos que Puebla fue una ciudad virreinal, la famosa Puebla de Los Ángeles, donde la tradición dejó para siempre este espacio lleno de elegancia y donde los bellísimos azulejos de Talavera con sus coloridos tonos azules, de allí el nombre azulejos, con el contraste con amarillos, verdes y negros, pues emergen en cada calle, dando un porte alegre, diferencial y llenando de vida cada rincón. Sea en la capital de este estado, la cual fue diseñada, se dice, por los mismos ángeles, y gracias al placer que tengo de visitarlo constantemente puedo decir que así es, o en cualquiera de los pueblos del estado, la originalidad arquitectónica está garantizada. No debemos dejar de lado lo que yo denomino los sabores del barroco, no nada más en cuanto a saborearlo con los ojos, sino con el gusto a través de la espléndida gastronomía de la cual estaremos hablando más tarde. Así que preparen sus lápices y sus cuadernos porque les estaré dando algunas recetas y también visítenos en la página de Facebook de Pura Vida Cultural, donde les estaré compartiendo precisamente las mismas. Y si tenemos que hablar en general de diversas áreas y diversos lugares, pues qué decir de la magia de Cuetzalan, los misterios de la antigua Cholula, el espíritu inquietante que va rodeando con misterio y con este halo de divinidad a los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Citlaltépetl, o la espectacular biodiversidad de la reserva de Tehuacán. Pues estas son solo algunas de las bellezas naturales que pueden considerarse joyas del gran estado de Puebla. El alma poblana se siente en cada municipio, en cada callejuela, en cada bosque que se ha perdido y en el cual nos invita a perdernos en él, inundándolo todo con su inconfundible presencia, lo cual seduce a propios y extraños, no solo como los ángeles sabían hacerlo, sino como se sabe en la actualidad hacer en este estado de Puebla. Por cierto,
amigos que nos escuchan dentro y fuera de la Ciudad de México, que estamos tan cerca de Puebla, pues en realidad debemos pues considerar el visitar este lugar lleno de naturaleza, artesanía, sabor, colores que engalanan la vista y los sentidos, un pasado que estaremos visitando, tradiciones, grandeza, fiestas, todo lo que se nos antoje. Si tenemos que definirlo, pues diríamos, para mí, mi mero mole es el estado de Puebla. Y aquí, pues, vamos a hacer un poco de recorrido histórico y del patrimonio de la humanidad. Puebla es la capital del estado del mismo nombre. Voy a hablar específicamente de la capital. Está rodeada por los volcanes más altos del país y se ubica a 125 kilómetros de la Ciudad de México. Estamos muy cerca. Y su clima es templado, con inviernos y con veranos muy suaves. Si bien en la noche a veces hace bastante frío o en el día bastante calor, puede considerarse que es un clima muy moderado. Para cualquier visitante, Puebla entonces se convierte en un lugar de encanto, ya que es una de las ciudades con mayor riqueza cultural de nuestra hermosísima República Mexicana. Desde su fundación, Puebla se ha distinguido por ser un importante centro cultural. Por eso es que Pura Vida Cultural se interesa tanto en este estado, lo mismo que ocurre con el resto de los estados, y que cuéntenos, amigos, qué lugares les gustaría visitar y de qué lugares quieren que hablemos en este programa, el cual es suyo. El centro histórico de la ciudad de Puebla tiene más de 2.600 monumentos históricos y fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987 por la UNESCO. Hay una gran belleza en todos sus monumentos históricos virreinales. Destacan la cantera, el ladrillo, la argamasa y, por supuesto, los azulejos de Talavera, que es una variedad única de materiales que armoniosamente, al combinarse, destacan por su valor estético. Es increíble cuando visitamos algunas de las iglesias, parroquias o inclusive la catedral, y encontrarnos toda esta mezcla de materiales que, por ser tan ecléctica, resulta inigualable. Y algo muy importante es que Puebla pues tiene lugares que son obligados de visita cuando nos encontramos allí. Por ejemplo, el templo de Ecatepec, que muestra una maravillosa fachada con su gran estilo barroco, así como el templo de Santa María Tonantzintla. Cabe aclarar que Tonantzintla es el nombre que viene desde la antigüedad prehispánica. Aquí podemos considerar Tonantzin, que es Nuestra Señora Madre, Intla, lugar de. Entonces Tonantzintla se convierte en el lugar de Nuestra Señora Madre. Pero ¿sabían ustedes que aquí hay un interior extraordinario donde sus muros, columnas, bóvedas, arcos están llenos de ángeles y de querubines, junto con flores y frutos? Estamos hablando de un barroco recargado, de estos grandes estilos del barroco mexicano que tienen cierta diferencia con el barroco europeo. Si bien en Europa tenemos prácticamente 2 siglos de barroco, en México tenemos 3 siglos. Y aunque se nos habla a veces de manera análoga con el arte barroco y el arte virreinal, en realidad estamos hablando del periodo histórico virreinal y el arte distintivo es el barroco. Sin embargo, bueno, no hay mayor problema al referirnos de ellos de la misma forma. Entonces, volviendo al templo de Santa María Tonantzintla, pues estos ángeles y querubines junto con sus flores y sus frutos son una extraordinaria mezcla de elementos que se conjugan en un interesante y barroco despliegue, por llamarlo de alguna manera, y todo ello muy cercano a la ciudad de Cholula. Ahora bien, un punto importante que quiero hacer una nota. ¿Sabían ustedes que en 1999 hubo un terremoto fuerte con epicentro en Puebla, desafortunadamente, y muchos de los templos e iglesias se vieron totalmente afectados? Pues resulta que el de Santa María Tonantzintla fue uno de ellos, y algunos de los querubines y ángeles cayeron para descubrir con verdadero
pues hallazgo no solo arqueológico sino religioso, el motivo por el cual muchas veces se daba por sentado que los indígenas de la región habían cedido muy fácilmente a la conquista sin presentar ninguna queja o ninguna lucha en contra del vencimiento de sus dioses prehispánicos por la nueva religiosidad cristiana. Pues se encontraron dentro de algunas de estas figuritas, ¿qué creen? Algunas pequeñas efigies de Tlaloc o de Huitzilopochtli dentro de lo que eran los ángeles y los querubines. O sea que hicieron como un poquito de trampa, por decirlo así, amigos, y allí descubrieron pues que podían cubrir sus pequeñas figuritas y darle el culto a las imágenes nuevas, mientras que al interior estaban todavía pues adorando a sus dioses antiguos. Interesante el dato, ¿verdad? Entonces esto es muy curioso. Estaremos poniendo algunas imágenes de esto en nuestra página de Facebook. Otros puntos de gran interés dentro de la ciudad pues son la Casa del Alfeñique, por ejemplo, la Casa de los Muñecos, los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde tuvo lugar la batalla del 5 de mayo de 1862, así como la bella catedral que engalana la ciudad no solo con su regia presencia, sino y principalmente con lo que es la fuerza de la religiosidad, el tener esta imagen tan bella de una catedral que se encuentra no de frente al zócalo, sino de un costado, o a un costado, mejor dicho. Y también tenemos la belleza del Palacio Municipal, construido en cantera gris, y el ex Palacio de Gobierno, que tiene una notoria influencia francesa con un neoclásico bellísimo que les invito a ver y a visitar, queridos amigos. Es bellísimo, no solo la construcción, sino que hay un recorrido que hacen allí en este palacio, y algo muy interesante pues son los murales que están pintados, así como los techos y los diversos salones. Y bueno, me voy a adentrar un poquito en lo que es la catedral. Tiene algo que no solo es el arte barroco, sino algo muy interesante. Habrá notado que es una catedral que no está en lo que es de frente, como suelen estar las catedrales al zócalo. ¿Sabían ustedes que cuando se hizo el plano original, pues la catedral no estaba considerada allí? Entonces se hizo el zócalo, y a un costado de la catedral está la biblioteca palafoxiana. Entonces cuando hicieron los planos para la catedral no cabía en la forma en la que estaba, y por supuesto la biblioteca palafoxiana no había manera de que se destruyera o se moviera, de tal forma que la catedral quedó a un costado y no de frente, cosa muy inusual en Iberoamérica y propiamente en Puebla de Los Ángeles. ¿Qué les parece esto, amigos? Comuníquense con nosotros y bueno, regresamos después de una pausa. Queridos amigos, estamos de regreso en un paseo delicioso por la ciudad de Puebla, la cual cuenta con arquitectura, clima, gastronomía y cultura que la convierten en un lugar de gran interés, no solo para los conocedores y amantes de la época virreinal, sino para todos y cada uno de nosotros y en todas las edades. La ciudad de Puebla, entonces, es rica en historia y tradición, y es igualmente atractiva por el buen trato y la amable hospitalidad, no solo de los habitantes, sino de los restaurantes, los hoteles y de todos quienes allí habitan y que en verdad disfrutan de recibirnos. Tenemos que ir a Puebla, es un patrimonio cultural que debe compartirse, pero sobre todo debe disfrutarse. Y quiero hablarles en este momento de un lugar muy, muy interesante, que es la Capilla del Rosario, la cual se encuentra al interior de lo que es pues uno de los templos más importantes dentro de la ciudad, que es el de Santo Domingo, que tiene la orden del Rosario. Y bueno, el atrio y conjunto de Santo Domingo pues no es algo que no debemos omitir. Se encuentra en la esquina que forman la calle 5 de Mayo y 4 Poniente. Anótenlo, porque es un lugar
que deben visitar al menos una vez en la vida: 5 de Mayo y Avenida 4 Poniente. Aquí podemos detenernos un momento para contemplar desde esta esquina el conjunto atrio, templo mayor y la cúpula de la Capilla del Rosario. La fachada principal del templo es sencilla, como solían ser los templos dominicos, y aunque apremia contemplar lo que se conoce en su interior como la octava maravilla del Nuevo Mundo, así se le ha denominado desde los primeros días de su dedicación a la Capilla del Rosario. Sin embargo, el visitante pues debe pasar por la puerta de la fachada principal del templo. Su manera, lo que se conoce con el estilo manierista o pintar o construir a la maniera de los grandes maestros renacentistas, pues es muy característica del siglo XVI, sobre todo en Hispanoamérica. Hay un arco triunfal que se extiende sobre una extensa plaza o atrio, y pues la fachada está formada por 3 espacios muy bien definidos que están separados por cornisas que se sostienen por columnas jónicas. Tanto las del primer como las del tercer espacio y las del segundo son de un orden dórico. La simbología que encontramos aquí es simple pero muy profunda. La fachada tiene algunos detalles tallados en ónix, y allí está el santo que preside, que es Santo Domingo de Guzmán, y sobre la imagen está el escudo de la Orden Dominicana. En relieve se ve la flor de lis, que en el escudo dominicano pues siempre va a dividir los campos blancos y negros, que son los colores característicos de esta orden de predicadores, como también lo son pues los colores de los hábitos de los dominicos, y que pues nos hacen esta gran distinción. Y el escudo, esto es muy importante, está custodiado por 2 pequeños perritos, pero más que custodiarlos, completan su significado, ya que en la iconografía dominicana es acostumbrado que aparezca un perro cerca de Santo Domingo. Fue un presagio antes de su nacimiento, y bueno, dominicos o dominican es domini, de los dominios, y can, de los perros del Señor. Entonces representan la fidelidad. En el momento de pasar al interior del templo, pues todo nos va a hablar de este estilo dominicano, las pinturas, las esculturas, y pues les sugiero detenerse para saber algo más sobre el tema de Santo Domingo, su obra y toda la orden de los hermanos predicadores, lo cual nos va a llevar no solo a lo largo de la nave del templo, sino al retablo del altar mayor, y pues es grandioso y espacioso. Además tiene pinturas e imágenes de bulto, esto es, tridimensionales, pues de diversas firmas, y pues también diversos niveles de hermosura que en su conjunto se contemplan, abundan y son veneradas por los fieles. Tiene talavera poblana en varias capillas, en sus zócalos, y también tiene churrigueresco, ya saben, este barroco muy recargado que es muy exuberante, y lo que más atrae pues es este retablo de estilo barroco que cubre todo el muro atrás del altar, o lo que conocemos como ábside, y como el tiempo ya nos apremia cuando estamos allí, pues queremos visitar no solo este hermoso lugar, sino a un costado, a su izquierda, lo que es la fastuosa Capilla del Rosario. Nos preguntaremos por qué el Rosario. Entre las devociones marianas, pues la que más destaca y se hace más popular y más familiar es la del Santo Rosario, no sin inspiración de Santa María, y pues bueno, es Santo Domingo quien lo instituye y lo propaga. Y ante la resistencia de los sectarios albigenses al aceptar la fe católica por la predicación profundamente teológica, Santo Domingo insistentemente rogaba a Dios por intercesión de María por la conversión de los herejes, pero su resistencia a la fe era bastante pertinaz. Entonces el santo patriarca, inspirado por la gracia divina, adoptó un nuevo método de predicación popular, que era relatar los misterios como se nos dicen en el Evangelio sobre la vida, pasión y resurrección del Salvador, y acto seguido invitaba a meditar los misterios anunciados mientras se recitaban varias veces el Ave María, que es la base de la devoción del Rosario.
Lo que no lograban las palabras del predicador lo insinuaba dulcemente a los corazones a través de la invocación filial de María. Y este es el origen de la institución del rosario, que es una preciosa y ardiente antorcha que los dominicos, hijos de Domingo, tomaron de la mano del Padre a las suyas y con anhelo de hacerlo un eficaz instrumento para de su ministerio. Pues entonces, decir rosario significa decir rosal, si se han preguntado, y repite la salutación angélica. Entonces, ¿cómo vamos a entender el rosario como un puñado de rosas que se dedica a María? O más bien un gigantesco ramo de alabanzas para la Madre de Dios. Por eso también se dice que es un jardín de rosas en honor a la rosa más bella del jardín de Dios. Y Pío XII lo define como un compendio de todo el Evangelio. Juan Pablo II como una dulce cadena que nos une a Dios por medio de María. Esto es lo que vamos a entender del rosario y es muy importante, amigos, porque aquí, más allá del culto religioso, cabe aclarar algo importante. Como persona que guía a grupos turísticos, me sorprende gratamente y es muy, muy agradable cuando llego con grupos de diferentes religiones e incluso de diferentes niveles de las mismas. Siempre el asombro que causa la Capilla del Rosario es el mismo. Es una belleza. Por eso decíamos que era la octava maravilla del Nuevo Mundo, como se le denominó desde el siglo XVII. Y algo muy interesante es que más allá de nuestro nivel de devoción, es el nivel de arte y cultura que envuelve, y que si a esto le sumamos, por supuesto, el conocimiento de la estructura del rosario y de el significado de cada una de las pinturas, de las esculturas, de la talla que allí se encuentran, pues es mucho más fácil de disfrutar. Y entonces, como una pequeña reseña histórica de la capilla, pues tenemos que considerar que si en todos los templos dominicanos siempre existen claros indicios de la devoción al rosario, en este, por supuesto, se realza sobremanera por tener engarzada tan preciosa gema como es la Capilla del Rosario. Con gusto les voy a leer algunos datos del prólogo del libro Octava Maravilla del Nuevo Mundo, donde dice, y leo: fue el venerable padre Juan de la Cuenca quien en el año 1650 inició la construcción de la Capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo de Puebla. Fray Agustín Hernández prosiguió su construcción, siguiéndole después Boecio Ceballos y terminándola Diego Gorospe. A Fray Agustín Hernández, provincial de esta provincia, se debe el primor de esta arquitectura, a su desvelada atención a la valentía de sus jeroglíficos y a su elevado espíritu lo bien trazado de sus misterios. Las expensas de su construcción, según explicaron los oradores de la octava, fueron los vecinos de Puebla, que con sus limosnas hicieron posible la construcción de la capilla, y que de ellas las más importantes por su monto en conjunto fueran de los pobres. El 16 de abril de 1690 se consagró la Capilla del Rosario, habiéndose señalado tal fecha para que coincidiera con la fecha en la que se fundó la ciudad de Puebla, el año de 1531, igual un 16 de abril. Y esto, cito, lo escribió Armando Romero Moreno en el texto Octava Maravilla del Nuevo Mundo. Sí, entonces, pues bueno, es increíble, amigos, los invito a que visitemos esta hermosa capilla, y ahí, nada más para que se den una idea, 20 imágenes en un solo retablo mayor, cuando hablamos de toda la iglesia y cuando hablamos propiamente de la Capilla del Rosario, pues tenemos que definirla como una visión admirable de una casa de oro que se distingue por su proporción y simetría, su luz, su yesería, su friso y, por supuesto, su devoción. ¿Qué les parece, amigos? Díganme si no es algo extremadamente bello, algo digno
de considerar. Y pues bueno, no es la única adoración que se tiene. Les voy a contar una pequeña historia que se llama La Virgen de Socuila. Cuando vayan a Puebla o vayamos a Puebla, vamos organizándonos de una vez en un recorrido, aprovechando que estamos en este mes de los sabores del barroco y de los chiles en nogada, de los cuales les hablaré un poco más tarde. Pues hay leyendas y recorridos que se hacen tanto nocturnos, peatonales, diurnos y en transporte como tranvía. Entonces, la Virgen de Socuila o Socuilac tiene dos acepciones que provienen de la lengua náhuatl. La primera, Sozilt, lodo, Cuitatl, suciedad, que significa lodo sucio. Y el otro es Socuil, pintura, y Cuilac, que aparece de repente, y el significado sería la Virgen aparecida de repente. Y se dice que la aparición de la Virgen de Socuila ocurrió aproximadamente en 1680 por los exvotos que se hallan en su memoria. Y cuentan los ancianos de la región de Cholula que un cacique mandó a pintar la pared de su casa con la imagen de la Santísima Virgen y que él murió por la epidemia Matlazáhuatl que diezmó a toda la población indígena y que la casa fue abandonada, destruida después de un tiempo por fenómenos naturales, lluvia, humedad, viento, y que allí crecieron las plantas y se llenó de sabandijas y sopilotes, pero que nada de eso logró borrar la imagen de la Virgen María. Todas las paredes cayeron, sin embargo, dejaron al descubierto la imagen que el vicario del pueblo pudo ver entre las piedras cuando pasaba por allí. Y al no considerar digno el lugar, pues mandó al topile a borrar la imagen. Cuando volvió a pasar y verla, creyó que el topile lo había desobedecido y enojado le llamó la atención. Mandó borrarla otra vez y el próximo domingo que pasó se quedó perplejo porque allí seguía. De tal manera, pues avisó a los pobladores para que se levantara una capilla y a partir del 14 de octubre de 1811, pues las campanas y los cohetes dieron la bienvenida a este templo en Cholula. Y todos los años pues se celebra el quincenario comenzando el 1 de agosto, que ya viene, estamos a unos días amigos, y terminando el 16. Y todo mundo, al menos en la zona, va a venerar a la Virgen de Socuila en Cholula. ¿Qué les parece esta historia de veneración? Pues continuamos amigos después de una pausa. Amigos, estamos de regreso aquí en Pura Vida Cultural. Recuerden comunicarse con nosotros a nuestras redes en Hombre Nuevo Digital. Así nos encuentran en Facebook y también en www.hombrenuevo.mx. Y tenemos un WhatsApp, escríbanos el 55 62 48 94 24. Y también, por supuesto, en las redes de Pura Vida Cultural, en Facebook, nos encuentran también en nuestra página de internet y sobre todo nos van a encontrar con estas deliciosas recetas que les voy a empezar a dar en este momento, porque en este bloque vamos a hablar del mole. Les recuerdo que Hombre Nuevo tiene también ediciones y entre ellas tenemos el libro de salsas, moles y aderezos, que es un recetario que se hizo con ustedes, queridos amigos del público que nos apoyaron, y sobre todo a nuestra queridísima y admirada Julieta Lujambio, a quien le mando un gran abrazo. Julie, espero que te encuentres muy bien, siempre una maravilla convivir y poder hablar de estas grandes recetas, tú que eres una fantástica cocinera. Y pues bueno amigos, si desean este libro, comuníquense con nosotros. En Pura Vida Cultural tenemos la información, se las haremos llegar en Facebook. También escríbanos un WhatsApp, allí les podemos dar información, que es el 55 36 75 60 59. ¿Sí? Entonces, aquí estaremos con ustedes. Y pues bueno, en este bloque hablaré de el mole, que es un sincretismo y riqueza de dos culturas. Ustedes saben que existe un dicho popular que señala: hay una fiesta para cada mole y un mole para cada fiesta.
en clara alusión de que con la calidad y sabor de esta delicia gastronómica se engalana una celebración y se recuerda el espléndido linaje prehispánico del que proviene, así como la interminable fusión entre dos culturas, que a fuerza de enfrentarse logran en este platillo un sincretismo compuesto por especias, chiles, semillas oleaginosas y frutas. En verdad, cuando me preguntan, Elisa, ¿cómo podemos definir al mole? Les digo, como una verdadera travesía por el tiempo y el deleite. La palabra mole, derivada de la voz náhuatl muli, representa todas las facetas de un suntuoso y emblemático guiso, que no únicamente es un paradigma de toda nuestra mexicanidad, sino que también contiene sabores e historias que van mucho más allá de sus ingredientes. Pensar en el mole es pensar e imaginar un viaje por la cultura de México, por sus pueblos originales, por sus cocinas conventuales, sus raíces autóctonas y su temperamento amable, pero picante, con ese picor tan propio de nuestra raza, que traspasa fronteras e invita no solo a propios, sino particularmente a extraños a degustarlo, por ser el centro del festín, un manjar digno de los dioses que está al alcance de los humanos. El mole, entonces, se ha forjado como una perfecta construcción barroca. Posee un gran abolengo, una gran tradición. Ha sido elaborado durante años y embellecido con los siglos. Se ha cimentado sobre una fastuosa pirámide prehispánica que le es útil no solo como soporte, sino y principalmente como un estandarte, amigos, para erigirse en su magnificencia, con una estructura sólida, armónica, simbólica, y cuyas raíces han penetrado la piel del tiempo y se han modernizado. ¿Cómo lo preparamos? Además de la historia, agregando especias, carnes, tortillas, panes, semillas, frutas y una variedad de chocolates. Todo ello dio por resultado el mole, pero tenemos una gran variedad: mole verde, manchamanteles, pipián, ya se me está haciendo agua la boca, poblano, negro, un mole amarillito, mole de caderas, entre muchísimos otros. Y pareciera que cada día surge una nueva receta en Puebla que nos llena de orgullo y se suma a la tradición que se inició en el fogón, los molcajetes y los metates. El mole, como buen mexicano, pues recibe al mundo con los brazos abiertos. Llegan a él el puerco y la manteca, el pollo, la gallina, las especias y los sabores del viejo mundo y de Oriente. Todo ello traería consigo una carga culinaria profunda y milenaria a cuestas, y legarían al mole su riqueza y variedad, conjuntando en él un cruce de caminos, pero sobre todo un afortunado cruce de sabores, que hasta el día de hoy nos sorprende y exalta nuestros sentidos, pero principalmente nuestras emociones. De acuerdo con la tradición poblana, la palabra mole surge en el convento de Santa Rosa, donde la monja Sor Andrea, encargada de realizar un platillo exquisito para el virrey, creó la receta cuando en misa escuchó una voz que la inspiraba a cocinar algo mexicano y español. Y ella pensaba y meditaba acerca de los ingredientes y la manera en que debía combinarlos. Y una de sus asistentes, al verla moler con tanto entusiasmo, exclamó: ¡ay, madre, qué bien mole!, en vez de decir muele. Y se dice que esta es la tradición histórica por la cual este exquisito platillo recibe este nombre. Y pues bueno, si tenemos que hacer un poquito de recuento histórico, tenemos Memorias de Cocina y Bodega de Alfonso Reyes, donde él señaló algo muy trascendental. El mole de guajolote es la pieza de resistencia en nuestra cocina, la piedra de toque del guisar, pero también del comer. Y negarse al mole casi puede considerarse como una traición a la patria. ¿Qué les parece, Alfonso Reyes, amigos? Díganme si están de acuerdo. Yo lo estoy totalmente. Hablamos de poco más de 120 variedades de mole y en realidad
Todos ellos tienen algo característico. Sabemos que en Oaxaca también tenemos un mole delicioso. Vaya, aquí mismo en la Ciudad de México, en el Estado de México, tenemos personas que cocinan unos moles deliciosos y que hacen algunas adaptaciones. Yo me sumo como chef a este último grupo porque me encanta hacer algunas adaptaciones y sabores mezclados al mole, pues para ver qué otras características y sabores puede darme. Y entonces lo pienso y se me viene a la mente esta frase de a darle, que es mole de olla. Y entonces les voy a dar una receta, espero que ya estén preparados con lápiz y papel para poder tomarla. De todas maneras, les recuerdo que se encuentra en la página de Pura Vida Cultural y que el día de mañana, que es lunes de gastronomía, les estaré incluyendo algunas recetas adicionales. El día de hoy les voy a compartir la receta tradicional del mole poblano para 5 personas. Y pues bueno, empezamos con los ingredientes. Se requieren 100 gramos de chile pasilla, 100 gramos de chile mulato, otros 100 gramos de chile ancho, una taza de caldo de pollo, 5 jitomates, media cebolla chica está bien, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de semillas de cilantro, 12 nueces, una tablita de chocolate. Yo aquí les sugiero que utilicen chocolate de 70% cacao o más para que el sabor sea todavía más suntuoso y más cremoso. 3 cucharaditas de ajonjolí, media cucharadita de anís, 2 clavos de olor, 5 pimientas negras, media ramita de canela, 10 ciruelas pasa, 4 tortillas de maíz, un bolillo rebanado, manteca de cerdo y sal y azúcar al gusto. ¿Estamos listos, amigos? Pues bueno, se podrán dar cuenta, tenemos un total de 18 ingredientes y bueno, sumando la manteca, sal y azúcar se completan los 21. Generalmente se nos dice que los 18 ingredientes son los tradicionales, ¿sí?, del mole poblano. Cabe aclarar que esta receta es la que se nos señala como la original en el Museo Cocina de Santa Rosa, que les sugiero visitarlo porque es una cocina barroca con azulejos espectacular. Simplemente no puedo utilizar otra palabra que no sea esa, y fascinante. Entonces, bueno, tenemos aquí la receta en su fase de preparación. Hay que limpiar bien los chiles, quitarles el rabo, las semillas y las venas, freírlos y reservarlos en un plato. En una sartén entonces hay que freír las nueces, las tortillas, les sugiero cortarlas en triangulitos, el bolillo y la canela. Hay que reservarlo colocando todo lo anterior en un recipiente. Posteriormente, en esa misma sartén, hay que freír las semillas de cilantro, el anís, el clavo y la pimienta. Esto va a hacer que suelten sus sabores, pero también sus olores. Agregar la cebolla y los ajos, y una vez que la cebolla se torne transparente, hay que añadir las ciruelas pasa, el ajonjolí y los jitomates, mezclando todo hasta que se cueza. Esta mezcla la vamos a llevar a la licuadora junto con las nueces, las tortillas, el bolillo, la canela, los chiles y la taza de caldo de pollo. Y al mezclarlo, pues nos va a dar esta pasta cremosa, deliciosa que conocemos como mole.
y en una cazuela hay que vertir un poco de manteca y dejar que se derrita para luego incorporar lo licuado, moviendo constantemente a fuego medio para que la mezcla se espese, se reseque y suelte la grasa. Vertir más caldo de pollo hasta obtener la consistencia deseada, añadiendo la barra de chocolate y sazonar con sal y azúcar. Díganme si no es delicioso, y allí pues acompañemos una buena pieza de pollo, adornemos con más ajonjolí tostado y disfrutemos con un arroz. Les sugiero que sea un arroz rojo para que no solo contraste visualmente, sino para que el sabor del jitomate también se conjugue con el mole. Y algo muy interesante aquí, pues quiero agradecer al restaurante La Noria porque también tienen este premio muy importante de lo que es el mejor mole poblano. Y esto es delicioso. Pues continuaremos, amigos, hablando de Puebla y de su cocina, y prepárense porque estaremos ahora con los chiles en nogada. Continuamos. Estamos de regreso y aquí yo estoy segura que se siguen saboreando el mole. Sí, imagínense, riquísimo. Les vamos a compartir en el Facebook de Pura Vida Cultural, en este lunes de gastronomía, otras recetas de mole, como el mole rosa o el mole blanco, que harán las delicias de grandes y chicos. Pero en este último bloque hablaremos de los tradicionales chiles en nogada. Aquí hay algo extremadamente interesante y delicioso, que es a mediados de julio o un poco antes comienza en Puebla la temporada de chiles en nogada. Sin embargo, es en agosto cuando se inaugura formalmente, cuando los ingredientes están verdaderamente en su mejor punto para llegar a septiembre y celebrar nuestra fiesta patria. Pues bueno, la temporada de chiles en nogada se inaugura con este platillo que es tan mexicano que hasta en los colores representa nuestra bandera. Sobre su creación pues existen dos grandes versiones. La primera, quizá la más apegada a la historia, nos dice que el 2 de agosto de 1821, y esta fecha les va a hacer mucho sentido en un rato, porque los voy a invitar a Puebla. A partir de este 2 de agosto hay una presentación de los chiles en nogada. Hay una comida y pues bueno, inicia esta temporada y hay un grupo en particular a quien quiero agradecerle porque Pura Vida Cultural siempre recibe atenciones de ustedes, que es el grupo Tesoros de México, y particularmente ahora que estoy centrada en Puebla, este grupo de Tesoros de Puebla, que está compuesto por 10 integrantes, tanto hoteles como restaurantes, pues nos dan la bienvenida de esta temporada de chiles en nogada y pues hay que disfrutarlos, amigos, no se los pierdan. En la página de Pura Vida Cultural les estaremos dando información más detallada. Y pues bueno, les comentaba, el 2 de agosto de 1821, los insurgentes habían ganado ya la Guerra de Independencia de México y se dirigían a la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Iban a firmar el acta de independencia, representados por su caudillo, don Agustín de Iturbide. Puebla, por supuesto, es el camino de paso obligado para ir a Veracruz, y al enterarse el obispo, don Antonio Joaquín Pérez Martínez, que don Agustín de Iturbide pasaría por allí, decidió junto con el ayuntamiento pues recibirlo con flores y ofició una ceremonia en la catedral. Y más tarde le invitó un convite en la casa del obispo para que disfrutara de un gran banquete del que nadie tenía pues idea en ese momento, la sorpresa tan grata y el legado que dejaría esta reunión y esta comida. Entonces, debemos recordar que lo rico de la comida poblana se centraba en ese entonces en los conventos. Por eso, para el banquete se mandaron a hacer 14 platillos diferentes. Se pueden imaginar, amigos, estar probando uno y otro para ver cuál resultaría el agraciado en la selección para darle a don Agustín de Iturbide. Sí, entonces se le pidió a monjas de distintos conventos pues que prepararan los platillos, y a las monjas agustinas Recoletas
recetas o recolectas del convento de Santa Mónica, se le encargó el platillo conocido como chiles rellenos bañados en salsa de nuez. Ese era el nombre que le daban. Y esa receta pues ya existía desde 1714 y que para su preparación se habían hecho pues bastante famosas estas monjas, ¿sí? Les recuerdo pues del convento de Santa Mónica, las monjas agustinas. Ellas, al saber sobre la nueva bandera de los insurgentes, decidieron adornar este platillo con el color verde del perejil y el color rojo de las semillas de la granada, y en lugar de dejar únicamente la crema de nuez un tanto pues como color beige, decidieron hacerla blanca y llamarla nogada. Entonces, los ingredientes son almendra, piñón, acitrón o que se conoce como biznaga, durazno, pera, manzana y el delicioso plátano macho. Estos eran los ingredientes con los que se preparaba el manjar, el cual pues ellos en realidad comían como postre. En este sentido, pues la gastronomía poblana se vio totalmente enriquecida ante esta oportunidad. Obtuvo con esto no solo uno de sus platillos más representativos, sino y sobre todo dejó este gran legado gastronómico que engalana las mesas de los mexicanos y de muchos extranjeros que imitan este platillo o que incluso tratan de hacerlo lo más parecido posible en esta temporada de chiles en nogada. Pero claro, como en todo lo que es importante, pues existe otra interesante versión. Esa fue la primera, que es la que les digo que está más apegada a la historia. Sin embargo, pues hay otra que parece más apegada a una bella leyenda. Ya saben que en Pura Vida Cultural nos encantan las leyendas también. Y dice que cuando entró el ejército trigarante, 3 bellas hermanas se enamoraron de los apuestos oficiales mientras se hallaban en la Ciudad de México, y que las hermanas eran originarias de la ciudad de Puebla, a donde tuvieron que regresar no sin antes prometer a sus enamorados que se verían muy pronto, lo cual sucedió mucho antes de lo esperado, pues Agustín de Iturbide visitaría la ciudad de Los Ángeles junto con todo su ejército, en donde los bellos caballeros pues estarían. Y con el afán de halagar a Iturbide, las hermanas se comprometieron a realizar este exquisito platillo para su bienvenida, ya que sabían que gustaba de los platillos con ingredientes de la región. Y entonces decidieron utilizar los colores de la nueva bandera de Don Agustín. Y a todo esto, pues se añadía un gran problema. ¿Qué creen? Eran bellísimas, ya pudimos ver que eran medio coquetas, sin embargo, no sabían cocinar. Sí, gran problema. ¿Sí? Decidieron encomendar la tarea a las madres agustinas contemplativas del convento de Santa Mónica. Vean cómo aquí ya no queda duda acerca del origen del convento del cual salieron estos chiles. Y pues bueno, ellas eran reconocidas por ser magníficas cocineras. Y al buscar los ingredientes de la región, las madres se decidieron por los siguientes. Y se señala que emplearon chiles de tiempo de San Martín Texmelucan, que eran los que se encontraban en su mejor momento. Son grandes y son imponderables en su calidad. Y entonces decidieron prepararlos quitándole las venas para reducir el picor y las semillas, lo cual ayudaba a neutralizarlos, haciendo que el picante fuera suficiente, pero no tanto como para que no pudieran distinguirse los sabores del resto de los ingredientes. Los rellenaron con queso serrano de cabra, de Tlatoaqui, Zacapoaxtla o Teciutlán. Prepararon un picadillo menudito de carne de res y de puerco de la famosa matanza de San Antonio del Puente o de Cholula. Y en algunos casos también de Tecali, ya que se dice que los animales ahí pues son bien cebados y que tienen 1000 sabores. Jugo de clavo y canela, todo esto molido, y pasta semiseca de la molienda con duraznos de las huertas de Huejotzingo, manzanas de las mejores de Zacatlán, peras de la famosa huerta de los padres carmelitas de esta propia levítica Puebla,
y aderezo con piñones, pasas, almendras, formando una pasta única que ni el propio patrono de las cocineras, San Pascual Bailón, se lo llegaría a imaginar. Y San Pascual Bailón es el que nos da el mejor sazón. Es el santo de quien nos dedicamos a las artes culinarias también. Después hay que rebozar los chiles con huevos rancheros de los rurales gallineros de Tepeaca, Amozoc o Acajete. Se freían, aunque esto fuera muy costoso, con deliciosa mantequilla de chipilo. Entonces, si se fijan, aquí estamos hablando de todos los detalles y las grandes zonas de Puebla. Y entonces decidieron hacer una salsa con la nuez proveniente de Calpan. De preferencia porque ellos decían que eran buenas, que eran abundantes y que las nogaleras de la región pues eran superiores a las de otras partes del territorio poblano. Y entonces las licuaron con muy poquito, pero con el mejor de los vinos, también regionales, que en verdad rivalizan, dando una fuerte batalla a los extranjeros. Y la tarea más pesada y tardía de todo, pues era pelar cientos de nueces, en las que se emplearía una legión de ayudantes. Y créanme, la nuez que se utiliza para el chile en nogada, esta nuez de Castilla, en verdad termina casi levantándote las uñas al momento de tener que pelarlas. Es una labor titánica, pero el sabor que te otorga, a diferencia de la nuez tradicional, es muy superior y la crema queda, por supuesto, mucho más clara o mucho más blanca, apegándose al color de nuestra bandera. Sí, entonces, pues evidentemente esta salsa se echaría en abundancia sobre los chiles, cubriéndolos totalmente. Y aquí está, tenemos el verde, tenemos el blanco, y ahora faltaba agregar detalles del verde que se cubría por el blanco de la nogada, que lo da el perejil, y el rojo, esa sangre tan pasional y tan fuerte de los mexicanos que vibramos y vivimos con este platillo, y que es la granada. Entonces, para finalizar, se decidió colocar la granada sobre la nogada y pues ello daba no solo una gran presencia y exquisitez, sino deben saber que esta granada provenía de la zona de Tehuacán, ¿sí?, que se conoce como la ciudad de las granadas, y aquí está el rojo. Y entonces otro aderezo que son las hojitas frescas verdes de perejil esparcidas. Y el 3 de agosto, don Agustín de Iturbide arribó a la ciudad de Puebla, asistiendo a un banquete en la casa de las 3 hermosas jóvenes, donde el platillo principal serían los chiles en nogada. Y los comensales elogiaron el plato con el calificativo de un manjar. Y desde entonces se hicieron muy famosos. Han traspasado el territorio poblano, enriquecieron la gastronomía mexicana y me atrevo a agregar que enriquecieron no solo la historia de México, sino el paladar del mundo entero. Y a casi 180 años de su creación, en los círculos intelectuales del país, el chile en nogada pues es considerado como la máxima expresión culinaria del arte barroco mexicano. Y al igual que el mole, es un producto de la creatividad mestiza nacional, hecho con ingredientes predominantemente criollos, como su dedicatoria a Agustín de Iturbide, personaje central de la independencia de nuestro hermoso México, quien fuera la inspiración para el nacimiento de este platillo, y de quien jamás supimos si esas 3 jóvenes recibieron los amores de aquellos 3 apuestos caballeros. Esa será otra historia. Y algo muy importante entonces, amigos, les recuerdo, en Puebla están en plena etapa de chiles en nogada. Y entonces acudan nuevamente. Gracias, Grupo Tesoros, por las recetas. Gracias por estos restaurantes y hoteles, tanto boutique como gourmet, que engalanan nuestros platillos, nuestras mesas, y pues que nos permiten disfrutar profundamente de esta gran tradición llamada los chiles en nogada. Pues amigos, les tendremos la receta también en Pura Vida Cultural. Comuníquense con nosotros y pues díganos qué otras sugerencias tienen para incluirlas en el programa. Aquí le dejamos el día de hoy. Te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural.
Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.